¿Alguna vez te has preguntado por qué en las páginas de la Biblia encontramos profetas que no solo hablaban de parte de Dios, sino que también eran instrumentos de sanidad? En aquellos tiempos, cuando no existían hospitales ni médicos como los conocemos hoy, los hombres y mujeres de fe entendían que la raíz de toda enfermedad no era solamente física, sino también espiritual. La Biblia nos muestra que los profetas no se limitaban a consolar, sino que aplicaban un método que venía directamente de la instrucción divina. El pueblo veía en ellos un canal entre lo humano y lo eterno. Cuando alguien estaba enfermo, no solo buscaba un remedio natural, sino una palabra que abriera la puerta a la intervención sobrenatural. Por eso, cada relato de sanidad es más que una historia de alivio. Es una señal de que el cielo se inclina hacia la tierra para restaurar lo que se había roto. La enfermedad era entendida como una fractura en el equilibrio de la vida, y la sanidad como una reconciliación con el propósito original de Dios. El profeta Isaías declaró que por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta afirmación no era solo poesía, sino la revelación de que la sanidad siempre estuvo en el plan divino. Desde Moisés levantando la serpiente de bronce en el desierto, hasta Eliseo enviando una palabra de restauración a Naamán, cada escena nos recuerda que existe un método celestial que trasciende el tiempo. El poder de este método no radicaba en fórmulas humanas, sino en la obediencia a la voz de Dios. Imagina por un momento a aquellas multitudes que se acercaban con sus dolores, con enfermedades incurables para la medicina de la época, y encontraban esperanza en la palabra profética. Lo que para los hombres era imposible, para Dios se volvía posible en un instante. Esa es la esencia de este misterio. No es magia ni superstición, es obediencia y fe. El profeta solo era un instrumento dispuesto, un canal limpio por donde la gracia fluía. Hoy, cuando leemos esos relatos, podemos sentir que no se trata de historias lejanas, sino de instrucciones que aún tienen vida. El método bíblico de sanidad no fue enterrado con los profetas, porque la palabra permanece viva y eficaz. Aquellos principios todavía pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en nuestras familias. El mismo Dios que sanaba ayer es el que sana hoy, y el que seguirá sanando mañana. Por eso, antes de profundizar en cada una de las claves que los profetas usaban, es importante que abramos el corazón con esta certeza. La sanidad no depende de la fuerza de quien ora, sino de la fidelidad del Dios que responde. Si alguna enfermedad toca a tu puerta, recuerda que no estás solo. En las páginas sagradas está escrito un camino que ha acompañado a generaciones enteras, y al recorrerlo, paso a paso, iremos descubriendo juntos cómo activar esa misma gracia en nuestra vida diaria. En la historia bíblica encontramos que las palabras no eran simples sonidos, sino flechas espirituales capaces de traer vida o muerte. Los profetas sabían que cuando pronunciaban una declaración en el nombre del Señor, esa palabra llevaba en sí misma la fuerza para cumplir lo que anunciaba. Por eso, la sanidad muchas veces no requería contacto físico ni remedios visibles, sino la proclamación de una verdad celestial sobre la enfermedad. Elías, por ejemplo, clamó por el hijo de la viuda de Sarepta, y la vida volvió al cuerpo del niño. No fue un procedimiento médico lo que lo levantó, sino la voz de un hombre que se atrevió a declarar lo imposible. Eliseo, su sucesor, habló sobre las aguas contaminadas de Jericó, y, con solo pronunciar la bendición de Dios, esas aguas quedaron limpias y trajeron salud a toda la ciudad. En ambos casos, lo que cambió la realidad fue la palabra pronunciada con autoridad espiritual. Jesús mismo confirmó este principio cuando sanó al siervo del centurión. El oficial romano le pidió que no fuera a su casa, sino que dijera solamente una palabra, porque creía que esa palabra bastaba para sanar. Y así ocurrió. Esa escena revela el corazón del método profético. La voz alineada con el cielo abre puertas que la lógica humana no puede abrir. La enfermedad cede cuando se enfrenta a una declaración de fe respaldada por la autoridad divina. Esto nos enseña que nuestras oraciones no deben quedarse en silencio interior.
Hay momentos en que necesitamos hablar, proclamar en voz alta, dejar que nuestra boca se convierta en instrumento de vida. La fe no solo se guarda en el corazón, también se activa en la confesión. Cuando decimos, Señor, yo recibo tu sanidad, estamos declarando lo mismo que los profetas hacían en su tiempo, soltar en la atmósfera una palabra que transforma lo invisible en realidad tangible. Muchos creen que su voz es débil, o que sus palabras no tienen poder. Pero la Biblia enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuando bendices tu cuerpo, cuando bendices a tus hijos, cuando proclamas la protección de Dios sobre tu casa, estás siguiendo un principio milenario que los profetas usaban para abrir caminos de sanidad. Tus labios pueden convertirse en medicina, porque lo que declaras en fe no regresa vacío, sino que cumple el propósito para el cual fue enviado. Así, podemos ver que la voz es más que un sonido, es un canal de poder espiritual. Si los profetas lo entendieron y Jesús lo confirmó, nosotros también podemos aplicarlo hoy. Cada vez que enfrentes un dolor o una noticia difícil, recuerda esta clave. No te quedes callado, levanta tu voz en fe, porque en tu boca puede estar la chispa que encienda el milagro que tanto esperas. En las páginas de la Escritura, descubrimos que el aceite no era un simple elemento natural, sino un símbolo cargado de poder espiritual. Los profetas lo usaban para marcar un antes y un después en la vida de una persona. El aceite representaba la presencia de Dios, que descendía sobre el enfermo, trayendo consuelo, fuerza y sanidad. No se trataba de una superstición, sino de un acto de fe que conectaba lo visible con lo invisible. Cuando Samuel ungió a David, no solo derramó aceite sobre su cabeza, declaró que el Espíritu del Señor venía sobre él. De manera similar, los profetas aplicaban el aceite sobre los enfermos como señal de que Dios estaba obrando en su cuerpo. En el libro de Santiago, se nos recuerda que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, y que ellos oren, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe levantará al enfermo. Aquí se revela que el aceite, acompañado de oración, era considerado una medicina sagrada. El aceite no curaba por sí mismo. Lo que sanaba era la presencia divina que respondía a la fe de quien lo recibía y de quien lo aplicaba. En ese acto sencillo se escondía un misterio profundo. Lo natural y lo espiritual se encontraban. Mientras la mano del profeta derramaba unas gotas de aceite, la mano de Dios derramaba salud desde lo alto. Esta unión de gesto humano y poder celestial hacía que la unción se convirtiera en una herramienta poderosa de sanidad. En tiempos modernos podemos ver este principio como una invitación a redescubrir lo sencillo. No necesitamos grandes rituales, sino gestos de fe que abren nuestro corazón a la intervención divina. Así como los profetas usaban aceite, nosotros también podemos hacerlo en nuestro hogar. Tomar un poco, orar en voz alta y aplicarlo con la convicción de que no es el aceite el que sana, sino el Dios que escucha la oración. Piensa por un momento en la paz que trae este gesto. Cuando ungimos con fe, declaramos que nuestra casa y nuestra familia están bajo cuidado celestial. La unción se convierte en un muro de protección contra el temor, contra la desesperanza y contra la enfermedad. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que el mismo Dios que acompañó a los profetas sigue acompañándonos hoy. La invitación es clara. Recuperemos este acto de fe en nuestra vida cotidiana. Que cada gota de aceite sea como una semilla de esperanza sembrada en nuestro hogar. Que cada oración acompañada de unción sea una llave que abra la puerta de la sanidad. Y que, al hacerlo, recordemos que la fuerza no está en el frasco, sino en el Dios eterno que responde al clamor de sus hijos. El gesto de imponer manos aparece en la Biblia como un acto lleno de significado espiritual. No era solo un contacto físico, sino la transmisión de vida, bendición y poder que fluía de Dios hacia la persona necesitada. Los profetas y, más tarde Jesús mismo, usaban este método para sanar enfermos, liberar oprimidos y confirmar la presencia divina en medio del pueblo. Al colocar sus manos sobre alguien,
No estaban entregando su propia fuerza, sino sirviendo como canal de la fuerza celestial. En el Antiguo Testamento, Moisés imponía las manos sobre Josué para transmitirle autoridad y fortaleza. Más adelante, Eliseo tocó con su propio cuerpo al niño muerto del hogar sunamita, y la vida regresó a aquel pequeño. En el Nuevo Testamento, Jesús tocaba a los ciegos, a los leprosos y a los paralíticos, y con un solo gesto cambiaba destinos enteros. Los apóstoles continuaron con esta práctica, demostrando que la imposición de manos era parte esencial del método bíblico de sanidad. Detrás de este gesto había un mensaje profundo. El cuerpo mismo podía ser instrumento del espíritu. Las manos que levantaban un hogar, que trabajaban para alimentar a la familia, también podían convertirse en canales de bendición cuando se extendían en oración. No era el contacto en sí lo que sanaba, sino la fe que se activaba en ese instante. La imposición de manos unía a dos personas en un mismo clamor, recordándoles que Dios estaba presente en medio de esa unión. En la vida familiar, este acto adquiere un valor inmenso. Los padres que ponen sus manos sobre la cabeza de sus hijos para bendecirlos antes de dormir, las abuelas que oran tocando las espaldas de sus nietos enfermos, los esposos que se toman de las manos para clamar juntos. Todos ellos siguen un principio antiguo y poderoso. Es un recordatorio de que el hogar puede ser un altar donde el toque humano se convierte en vehículo de lo divino. Incluso hoy, cuando la medicina moderna ofrece soluciones valiosas, este acto conserva su fuerza espiritual. No sustituye a los médicos ni a los tratamientos, pero añade un nivel más profundo, el de la fe que sostiene al cuerpo y al alma. Al imponer manos sobre un ser querido, declaramos que creemos en un Dios que no se ha retirado de nuestra historia, un Dios que todavía responde cuando lo buscamos con sinceridad. Así, la imposición de manos no es solo un gesto de antaño, es un puente entre generaciones. Los profetas lo usaron, Jesús lo practicó, y los apóstoles lo mantuvieron vivo. Hoy está en nuestras manos continuar con esta herencia, tocando con ternura y orando con fe, para que la sanidad de Dios siga fluyendo en nuestras casas y en nuestras familias, igual que fluyó en los días antiguos. El ayuno aparece en la Biblia como un acto que va más allá de la privación de alimentos. Es una llave espiritual que abre puertas de sanidad, claridad y restauración. Los profetas y líderes del pueblo entendían que el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados, y que cuando el alma se humilla delante de Dios, también el cuerpo puede recibir fuerza y alivio. No era un sacrificio vacío, sino un método divino para alinear el corazón humano con la voluntad celestial. Daniel, por ejemplo, practicó un ayuno de alimentos delicados durante 21 días, buscando entendimiento y favor delante del Señor. Esther pidió a su pueblo que no comieran ni bebieran durante 3 días antes de presentarse ante el rey. Y ese acto de dependencia abrió un camino de liberación y salvación para toda la nación. Jesús mismo ayunó en el desierto durante 40 días, y en ese tiempo fortaleció su espíritu para enfrentar tentaciones y desafíos futuros. Cada uno de estos ejemplos muestra que el ayuno no es una práctica opcional, sino una herramienta que prepara el alma y el cuerpo para recibir intervención divina. La medicina moderna reconoce que dar descanso al cuerpo puede traer beneficios físicos, pero en la Biblia, el ayuno va más allá. Es medicina espiritual. Cuando una persona ayuna con fe, no solo purifica su organismo, sino que también rompe cadenas de ansiedad, tristeza o desesperanza. El corazón se aquieta, la mente se ilumina, y la presencia de Dios se vuelve más palpable. Esa atmósfera de paz y humildad abre espacio para que la sanidad fluya. Para quienes desean comenzar, no se trata de imitar grandes ayunos de 40 días, sino de dar pequeños pasos de fe. Puede ser una comida que se omite mientras se dedica ese tiempo a la oración. Puede ser un ayuno parcial en el que se evita cierto tipo de alimento. O incluso un ayuno de palabras y distracciones, donde se busca silencio para escuchar la voz de Dios. Lo importante es que cada acto de renuncia vaya acompañado de oración sincera y expectativa de respuesta. El ayuno se convierte así en una medicina para el alma y para el cuerpo.
Trae claridad cuando la mente está confundida, esperanza cuando el corazón está cansado, y fortaleza cuando la enfermedad parece consumir las fuerzas. En la Biblia, quienes ayunaban con fe regresaban con rostro resplandeciente, con decisiones firmes y con renovada vitalidad. Hoy también podemos aplicar este método profético en nuestra vida. Cuando enfrentemos una enfermedad o una batalla emocional, podemos dedicar un día, unas horas o incluso unos minutos a ayunar y orar. Esa práctica sencilla puede abrir un río de paz y salud sobre nuestro hogar. Porque el ayuno, lejos de ser un castigo, es un regalo divino que nos conecta con la fuente de toda sanidad, el corazón mismo de Dios. La intercesión es una de las formas más poderosas de oración que los profetas practicaban, y en ella encontramos un secreto profundo para la sanidad. Interceder significa ponerse en la brecha. Orar no solo por uno mismo, sino por alguien más. Levantar un clamor delante de Dios en favor de otro. En la Biblia vemos que muchas veces la sanidad y el alivio llegaban no porque la persona enferma orara, sino porque alguien más se levantaba en fe y suplicaba en su lugar. Moisés fue un gran ejemplo de intercesión. Cuando el pueblo sufría plagas como consecuencia de su desobediencia, él se postraba en oración y pedía misericordia. Su intercesión detenía el castigo y abría un camino de restauración. Samuel, otro profeta, declaró al pueblo: «Lejos esté de mí pecar contra el Señor dejando de rogar por ustedes», mostrando que la intercesión era vista como un deber sagrado. En ambos casos, la oración de un justo alcanzaba a muchos y traía alivio a los cuerpos y a las almas. En el Nuevo Testamento también encontramos esta práctica. Los amigos del paralítico rompieron el techo para ponerlo delante de Jesús. Y el relato dice que, al ver la fe de ellos, Jesús sanó al hombre. Aquí descubrimos algo extraordinario. La fe y la oración de otros pueden abrir el camino de sanidad para alguien que no tiene fuerzas de creer por sí mismo. La intercesión, entonces, se convierte en una medicina comunitaria que une corazones y multiplica la esperanza. Este principio nos invita a mirar más allá de nuestras propias necesidades. Cuando un hijo enferma, cuando un nieto sufre, cuando un amigo recibe un diagnóstico difícil, tenemos en nuestras manos la posibilidad de interceder por ellos. No siempre podemos cambiar la situación con nuestras acciones humanas, pero siempre podemos elevar una oración ferviente. Esa oración no se pierde en el aire. Asciende como incienso delante de Dios y puede desatar milagros en lugares donde no tenemos acceso. Practicar la intercesión en casa es sencillo, pero profundo. Basta con mencionar en voz alta el nombre de la persona por la que oramos, declarar vida y bendición sobre su cuerpo, y creer que Dios escucha. Muchas abuelas, madres y padres que oran a escondidas por sus familias son, en realidad, columnas espirituales que sostienen hogares enteros. La intercesión de un solo corazón sincero puede marcar la diferencia en la salud de toda una familia. La enseñanza es clara. No subestimemos el poder de orar por otros. Así como los profetas se ponían de pie en medio del dolor de su pueblo, nosotros también podemos hacerlo en nuestras casas. La intercesión no solo sana cuerpos, también sana relaciones, restaura corazones y fortalece la fe. Cada vez que intercedes, sigues el camino antiguo de los profetas y participas en el método bíblico de sanidad que aún hoy sigue teniendo poder. En la Biblia encontramos que Dios usaba símbolos y actos proféticos para comunicar su poder y traer sanidad. Estos actos no eran gestos vacíos, sino representaciones visibles de una realidad espiritual que transformaba la vida de las personas. Los profetas entendían que lo que hacían con sus manos y con objetos sencillos servía como canal para liberar algo mucho más grande. La sanidad que venía directamente de lo alto. Un ejemplo claro es el de Moisés levantando la serpiente de bronce en el desierto. El pueblo estaba siendo atacado por serpientes venenosas y muchos morían. Dios le ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta, y todo aquel que la mirara quedaba sano. No había poder en el metal ni en la figura. El poder estaba en la obediencia al símbolo que Dios había escogido. Ese acto profético se convirtió en medicina para todo el pueblo.
Otro caso es el de Eliseo cuando sanó las aguas de Jericó. La ciudad sufría porque sus aguas estaban contaminadas y causaban enfermedad e infertilidad. Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal, lo arrojó al manantial y declaró la palabra del Señor: «Yo sano estas aguas». Desde ese día, el agua quedó pura. Aquí vemos cómo un gesto sencillo, acompañado de fe y palabra profética, transformó el destino de una ciudad entera. También Jesús usó símbolos para sanar. Untó barro con saliva y lo aplicó sobre los ojos de un ciego, pidiéndole después que se lavara en un estanque. El hombre obedeció y recuperó la vista. El barro no tenía poder en sí mismo, pero el acto obediente abrió la puerta para que lo sobrenatural se manifestara. Estos relatos nos muestran que Dios habla muchas veces a través de lo sencillo. Los símbolos no son superstición ni magia, son recordatorios tangibles de una promesa invisible. Al usar un objeto con fe y oración, declaramos que nuestra confianza está en el Señor y no en la materia, pero también entendemos que Dios puede usar lo pequeño para mostrar lo grande. En la vida diaria podemos aplicar este principio de manera sencilla. Tener una cruz en casa y orar frente a ella, bendecir un vaso de agua antes de beberlo pidiendo sanidad, usar un poco de sal o aceite como señal de consagración. Estos actos no reemplazan la fe, sino que la fortalecen al darnos un punto de contacto. Lo importante no es el objeto, sino la fe que lo acompaña. Así como los profetas usaban símbolos para traer alivio y esperanza, nosotros también podemos convertir lo común en un recordatorio del poder de Dios. Cada vez que obedecemos con un acto de fe, abrimos espacio para que lo invisible se haga visible y para que la sanidad divina toque nuestro hogar. La música y la adoración aparecen en la Biblia no solo como expresiones de alegría, sino como herramientas espirituales capaces de traer paz y sanidad. Uno de los relatos más conocidos es el de David tocando el arpa para el rey Saúl. El espíritu malo que lo atormentaba se apartaba cada vez que escuchaba las melodías. Aquellas notas no eran simples sonidos, eran un canal de alivio que calmaba la mente y el corazón del rey. La adoración se convertía en medicina para el alma. Los profetas entendían que la música abría la atmósfera para que la presencia de Dios descendiera. Eliseo pidió que le trajeran un músico, y cuando comenzó a tocar, el Espíritu del Señor vino sobre él y pudo profetizar. Esto nos revela un principio oculto. La música con espíritu de adoración prepara el terreno para que lo sobrenatural se manifieste. Donde hay cántico sincero, hay espacio para que Dios actúe con poder. Jesús mismo participaba en cánticos junto a sus discípulos. Antes de ir al Monte de los Olivos, cantaron himnos. Esa adoración era más que tradición, era fortaleza para enfrentar lo que venía. De igual manera, Pablo y Silas, en la cárcel, oraban y cantaban himnos al Señor. Sus cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La adoración, aún en medio del dolor, generó un ambiente de libertad y sanidad. La música toca fibras que la palabra hablada no siempre alcanza. Cuando un corazón está cargado de tristeza o un cuerpo debilitado por la enfermedad, la adoración puede traer descanso inmediato. No es extraño que muchos encuentren alivio al escuchar alabanzas en medio de sus noches más difíciles. La adoración cambia el ambiente de una casa. Lo que parecía un lugar oscuro se convierte en un refugio de paz. En la práctica cotidiana, podemos usar este principio de manera sencilla. Poner alabanzas en la mañana al despertar, cantar un salmo en voz alta, o incluso tararear una melodía de fe mientras se realizan las tareas del hogar. Estos gestos sencillos abren puertas invisibles y permiten que la presencia divina impregne cada rincón de la vida diaria. El hogar se transforma en un santuario donde la enfermedad pierde fuerza y el corazón se fortalece. La música y la adoración son, entonces, un método bíblico de sanidad que no ha perdido vigencia. Así como David calmaba a Saúl y Pablo cantaba en la prisión, nosotros también podemos usar la adoración como medicina para el alma y el cuerpo. Donde hay cántico sincero, hay victoria. Donde hay adoración genuina, hay sanidad.
Y al llenar nuestra casa de melodías de fe, dejamos que Dios mismo habite en medio de nosotros, trayendo descanso y esperanza a nuestro corazón. La sanidad en la Biblia no siempre ocurrió de manera inmediata. Muchos testimonios revelan que la perseverancia fue parte esencial del método divino. A veces la respuesta llegaba en un instante, pero otras veces la espera se convertía en un camino de fe que fortalecía el corazón. Los profetas enseñaban que no se debía soltar la confianza, aunque el tiempo pareciera prolongado, porque la fidelidad de Dios nunca falla. Un ejemplo conmovedor es el de Abraham y Sara. Ellos recibieron la promesa de un hijo cuando ya eran ancianos, y aunque la espera fue larga y humanamente imposible, la palabra se cumplió. La sanidad de su esterilidad llegó después de años de oración y esperanza sostenida. De manera similar, la mujer que sufría de flujo de sangre esperó 12 años hasta encontrar a Jesús. Su perseverancia la llevó a tocar el borde del manto y recibir sanidad en un instante. Estos relatos nos recuerdan que la perseverancia es un ingrediente que abre espacio para milagros duraderos. Una oración hecha una sola vez puede tener poder, pero una oración constante, levantada día tras día, construye un muro de fe imposible de derribar. La Biblia enseña que debemos orar sin cesar, porque la fe que no se rinde se convierte en testimonio poderoso de la esperanza. En el terreno de la enfermedad, esto significa no dejar de creer aunque el dolor se repita, aunque los diagnósticos médicos parezcan negativos, aunque la respuesta tarde. La perseverancia no ignora la realidad, pero se aferra a la certeza de que Dios tiene la última palabra. Cada día de espera puede convertirse en un ejercicio de confianza, en el que el corazón aprende a descansar en la fidelidad divina. Para las familias, la perseverancia es un ejemplo que se transmite de generación en generación. Los hijos y nietos observan cuando los mayores no se rinden en su fe, aún en medio de dificultades. Esa constancia deja una huella imborrable. Así como Sara, después de muchos años, pudo reírse con un hijo en brazos, nuestras familias también pueden llegar a ver cumplidas promesas que parecían imposibles. El método bíblico de sanidad, entonces, no se limita a actos instantáneos, sino que incluye la perseverancia como parte del proceso. Orar hoy, orar mañana, seguir declarando vida aunque las circunstancias digan lo contrario. La perseverancia abre la puerta para que la semilla sembrada en la oración florezca en el tiempo perfecto de Dios, y cuando el milagro llega, no solo trae alivio físico, sino también una fe más firme, que se convierte en herencia espiritual para toda la casa. Al llegar al final de este recorrido, descubrimos que el método bíblico de sanidad no era un misterio reservado solo a los profetas del pasado, sino un legado vivo que podemos activar hoy en nuestras vidas. Cada principio que hemos explorado, la palabra profética, la unción con aceite, la imposición de manos, el ayuno, la intercesión, los símbolos, la adoración y la perseverancia, forma parte de un mapa divino que Dios dejó para su pueblo. No es un ritual complicado ni una fórmula mágica, sino un camino de fe que conecta lo humano con lo eterno. Este método no depende de títulos religiosos ni de posiciones elevadas. La Biblia nos muestra que Dios escucha al humilde que clama desde su casa, al padre que ora por su hijo enfermo, a la abuela que se arrodilla por su familia. La sanidad fluye no porque tengamos mérito, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando aplicamos estos principios, lo que hacemos es abrir el corazón y el hogar para que la presencia divina actúe con libertad. Imagina por un momento cómo cambiaría la atmósfera de un hogar si cada mañana se proclamara una palabra de vida en voz alta, si cada semana hubiera un momento de oración con aceite, si cada enfermedad fuera enfrentada no con miedo, sino con intercesión y adoración. Ese hogar se convertiría en un altar vivo, un espacio donde la fe vence a la desesperanza y donde la sanidad, sea física o emocional, se hace presente. Lo más hermoso es que este método no está limitado a un tiempo o a una generación. Los profetas lo practicaron, Jesús lo confirmó, los apóstoles lo extendieron, y hoy nosotros podemos continuarlo. Cada vez que declaramos sanidad, cada vez que bendecimos con nuestras manos,
Cada vez que ayunamos o intercedemos, estamos participando del mismo flujo de gracia que ha corrido por siglos. La invitación final es clara. No dejemos que estas claves se queden en la teoría. Activémoslas en nuestra vida diaria. Que nuestras casas sean lugares de oración, de fe constante, de símbolos de esperanza y de cantos que eleven el corazón. Que nuestras palabras no sean de queja, sino de vida. Que nuestras manos no solo trabajen, sino también bendigan. Que nuestros días no estén marcados por la desesperación, sino por la perseverancia. Y al hacerlo, podremos repetir con convicción lo que el salmista declaró: Él es quien sana todas tus dolencias. Hoy es el momento de recibir este legado y convertirlo en práctica cotidiana. Porque el mismo Dios que sanó en tiempos antiguos sigue sanando hoy. Y su método, revelado en la Biblia, está disponible para ti y para tu familia, aquí y ahora.